¿Qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en una reflexión más que hacemos para dar una palabra de esperanza. Damos muchas gracias a Dios por este nuevo día en el cual gozamos de su palabra, en el cual gozamos la bendición de estar vivos. Y si me acompaña usted, si tiene ahí su Biblia, por favor, le pediría que vayamos a un pasaje muy breve, muy cortito, que es el pasaje de Santiago. Santiago capítulo 4, verso número 6. Un pasaje que es muy famoso, es muy popular, muy conocido. Ahorita que llegue usted a ese pasaje, usted observará que, bueno, pues usted ha estado muy familiarizado con esta cita bíblica. Estoy esperando a que me mande señal porque aquí en el portal de Facebook no tengo mi imagen. Así que bueno, pues voy a dar este devocional simplemente por fe, esperando que no tenga yo problema en la transmisión. Ojalá y me pudiera usted regalar un saludito. Veo que ya tengo saludos acá. Ojalá y me pudiera confirmar que todo está bien, que me escucho bien, que me veo bien. Bueno, yo ya no me veo bien, pero que la imagen se vea bien, ¿no? Ah, excelente, me dicen que todo muy bien. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Y me acompaña usted ahí al pasaje que es Santiago capítulo 4 verso 6. Vamos a orar. Mi bendito y amado Señor, gracias Padre por otro día más en el cual estamos vivos, estamos sanos, estamos completos, pero lo más importante, siempre lo hemos dicho, te tenemos a ti. Y eso es lo que da valor y sustento a nuestra vida. Y gracias por tu palabra, mi Dios, porque podemos crecer y ser fortalecidos a través de ella. Danos la palabra de esperanza para este día y ayúdanos también a compartir esta esperanza a otros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces vámonos al pasaje. Santiago capítulo 4 verso 6 dice así: sin embargo, está hablando Pablo, perdón, está hablando Santiago. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. La Reina Valera lo establece como Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Le decía yo que es un pasaje que seguramente usted ha leído o seguramente ha usted escuchado. Llama la atención el por qué Santiago dice esto, ¿no? ¿De qué está hablando Santiago cuando dice, Él nos da aún más gracia para hacerle frente a esos malos deseos? ¿De qué malos deseos está hablando Santiago? Si nos remitimos al inicio del capítulo, Santiago lanza una pregunta: ¿de dónde se originan las guerras y las disputas entre ustedes, las peleas, las disensiones, dicen algunas otras versiones, ¿no? La causa es por los malos deseos generados en el corazón. ¿Cuál es la razón de esos malos deseos? Usted lo puede ir viendo ahí en su Biblia, ¿no? Pues dice que es porque deseamos lo que no tenemos y envidiamos a otros por lo que ellos sí tienen, ¿no? Y entonces eso genera unos malos deseos que nos llevan incluso a la capacidad de hacer guerra para arrebatar o inclusive matar para conseguir lo anhelado. Esa es el corazón del hombre, ¿no? Santiago remarca que aunque se pida a Dios aquello que se desea, no se va a obtener puesto que lo anhelado es para un mero placer. Entonces, el anhelo por aquello que solo busca satisfacer nuestro placer, Santiago lo define como amistad con el mundo. Y ahí está el parteaguas del pasaje, ¿no? Porque, le repito, Santiago abrió el pasaje: ¿de dónde proceden las disputas y las peleas entre ustedes? La respuesta es: del deseo provocado por el amor a las cosas del mundo. Recuerde, estamos hablando de la serie La Adoración, ¿no? Y este domingo hablamos de la actitud del adorador. Este domingo tuvimos al pastor Antonio Muñoz, que nos hablaba acerca de la actitud que debe tener un adorador, ¿no? Y
Una de esas actitudes, como lo vamos a ver el día de hoy, y esa es la razón del pasaje que estamos reflexionando, pues es la humildad. Un adorador debe de adorar con humildad, esa debe ser la actitud. Pero ojo, porque hay algo que se llama el amor al mundo. Y lo que establece Santiago es que el amor al mundo nos vuelve enemigos de Dios. La actitud de un adorador no debe de ser o no debe estar basada en la enemistad con Dios. Por lo tanto, la actitud de un adorador no puede estar en amistad con el mundo. Es decir, voy a tratar de explicarlo. Un adorador no puede ser tal si ama al mundo, porque por consiguiente será enemigo de Dios, y es imposible adorar a Dios si es nuestro enemigo. Entonces, la actitud de un adorador no debe de ser en enemistad con Dios. El verso 5 es un verso un poquito complicado. La verdad es que es un verso complicado de estudiar. Si usted tiene oportunidad con tiempo, revíselo en varias versiones y se va a encontrar distintas traducciones. Algunos traducen el verso 5, el antecesor al que acabamos de leer, como que la envidia no tiene sentido cuando Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se opone a la envidia. Entonces el punto de Santiago es ilógico que sientas envidia si Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti y Él no se lleva con la envidia. Pero otras traducciones lo manejan diferente. Otros afirman que el texto se refiere a la incongruencia de tener envidia en nuestro espíritu. No se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu que Dios nos dio cuando nos formó, ese aliento de vida. Cuando Él crea al hombre, le da aliento de vida y da un espíritu por el cual tú y yo estamos vivos. Cuando morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo, ¿no? A ese espíritu es al que muchos piensan que se está refiriendo este pasaje del versículo 5 del capítulo 4. Y dice el cual Dios ama celosamente habernos creado con ese espíritu. Entonces es incongruente que tengas envidia cuando Dios ha puesto en ti un espíritu, el cual Él ama celosamente porque Él te creó con ese espíritu. Por lo tanto, no hay cabida para la envidia. Y hay otra tercera postura que afirma que el pasaje se refiere a la lógica de la envidia. Mira, es lógico que tienes envidia porque el espíritu con el cual Dios te ha creado, ese que dio aliento de vida, se ha contaminado por el pecado. Esta es más la postura como de la Nueva Traducción Viviente. La primera que les mencioné es más una postura de la Reina Valera, la segunda es más la postura de la Nueva Versión Internacional. El pasaje está refiriendo o Santiago está refiriendo a algo que estaba escrito, ¿no? Como dice la escritura, en algunas otras versiones dice, la escritura no dice en vano, y entonces refiere el versículo 5. Pero la realidad es que no tenemos la fuente de dónde citó Santiago esta cita, esta escritura. No hay una referencia de los salmos o de los proverbios o de algún libro de la ley, ¿no? Hay quienes piensan que podría ser basada en una escritura perdida, ¿no? O quizá inclusive a lo mejor en alguno de los libros deuterocanónicos o de los apócrifos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ante cualquiera de estas interpretaciones, Santiago declara una verdad, la cual establece en Proverbios 3:34. Ahí sí tenemos la fuente, ¿no? Proverbios 3:34 nos dice, el Señor escarnecerá a los escarnecedores. ¿Qué quiere decir? Escarnecer es como burlarse, mofarse, ¿no? Pero es una burla, es una mofa con soberbia. Entonces el Señor se burlará, se mofará de los burladores y dará gracia a los humildes. Lo que encontramos en Reina Valera como Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la humildad echa fuera toda envidia. Ese es el punto de Santiago. Y no podemos adorar, si estamos hablando de la actitud de un adorador, no podemos adorar llenos de envidia y malos deseos. El adorador debe adorar en actitud de humildad. Otro autor que también cita a Proverbios 3:34 es Pedro. Él lo va a hacer en su primera epístola, primera de Pedro 5:5. Aquí el contexto en Pedro es que él está dando una exhortación a los jóvenes. Y les dice, ustedes, los más jóvenes, acepten sujetándose a la autoridad de los ancianos
y todos sírvanse unos a otros con humildad, puesto que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente vemos ahí como Pedro también refiere Proverbios 3:34. Entonces, el adorador debe adorar con actitud de humildad, puesto que un adorador debe también sujetarse a sus autoridades. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el verdadero concepto de humildad. Mi hermano, mi hermana, humildad no es reconocer tus defectos propios. Ay, soy tan humilde porque reconozco que soy muy tonto o soy muy distraído. No, eso no es humildad. Humildad es tener la capacidad de reconocer a tus autoridades y sujetarte a ellas y obedecerlos y respetarlos. Y estoy hablando de las autoridades no solamente en la iglesia, estoy hablando de las autoridades en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras ciudades, en nuestro país. La humildad no es simplemente aceptar mi realidad socioeconómica. Ay, es que soy humilde porque sí acepto que soy pobre. No, esa no es humildad. La humildad es sentir gozo y bendecir a otros por lo que tienen, aun cuando yo no lo tengo y lo deseo. Lo que me lleva a preguntarle, lo que me lleva a preguntarme, ¿sentimos envidia por otros? ¿Y cómo enfrentamos cuando sentimos envidia por otros? El pastor predicaba el domingo y decía, tengo envidia de la santa por el grupo musical que tienen, ¿no? Bueno, a lo mejor ese tipo de envidia, como establecía el pastor, no hace daño. Pero ¿qué tal cuando tú y yo reconocemos algo que en verdad nos causa envidia? ¿Usted hace todo lo posible por arrebatarle algo que poseen otros? Y no estoy hablando solamente de lo material, muchas veces peleamos por arrebatar la atención. Quiero la atención de mi padre, quiero la atención de mi pastor, quiero la atención de mi jefe, quiero la atención del mundo, quiero la fama, quiero la popularidad. O tratamos de arrebatar el reconocimiento. Quiero ser el mejor empleado, quiero ser el primero en mi clase, quiero ser el mejor hijo. Y muchas veces eso genera malos deseos y genera envidias. Y por otro lado, ¿usted se sujeta verdaderamente a sus autoridades? ¿En verdad aceptamos a nuestros jefes? ¿Aceptamos su puesto, su autoridad? A nuestro presidente, a nuestros gobernadores, hermanos que son muy corruptos, etcétera. Sí, pero son nuestras autoridades. Y Dios nos manda a respetarlas porque es un ejercicio de humildad. Y lo más importante, ¿usted sirve verdaderamente con humildad a otros? En verdad sirve con humildad a otros, estimándose inferior a los demás, en el sentido en el que lo maneja Pablo. Recuerde, no adoramos solamente cuando elevamos un canto en el templo. Adoramos desde que abrimos los ojos por la mañana, es lo que establecía el pastor en la predicación, ¿no? Desde la noche antes que tú estás poniendo tus cosas para asistir el domingo a la iglesia, ya estás adorando. Lo curioso es que tanto Santiago como Pedro citan Proverbios 3:34 y los dos hacen la misma exhortación después de citar Proverbios 3:34. Ellos dicen, así que humíllense ante Dios. A ver, ojo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que humíllense ante Dios. Pedro dice, humíllense ante el poder de Dios. Y también los dos dicen, y resistan al diablo. Uno dice, resistan al diablo, el cual huirá de vosotros. Y el otro, ese es Santiago. Y Pedro dice, resistan al diablo, el cual anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Mi hermano, mi hermana, un adorador, un verdadero adorador, no tendrá reparo en humillarse ante la majestad de Dios. Y un verdadero adorador nunca tendrá comunión ni con la tentación ni con el pecado. Pero entonces surge la pregunta más importante. ¿Y cómo es que nos humillamos ante Dios? Bueno, Pedro nos invita a poner nuestras preocupaciones y ansiedades en manos de Dios y su cuidado. Esa es una manera de humillarnos delante de Dios, poniendo todo en Él y descansando en Él. Santiago nos invita a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y esa, mi hermano, es nuestra palabra de esperanza. Alguien nos demostró la verdad de lo siguiente que te voy a leer. Voy a leer un pasaje que habla de cómo Dios se acerca a nosotros.
Pero cuando escuches estas palabras, tú luego, inmediatamente vas a reconocer a alguien que las demostró. Dice el Salmo 34 a partir del verso 17. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos por la bendición de tu palabra, por la bendición de poderte adorar. Y mi Dios, te pedimos tener siempre la actitud correcta. Ayúdanos a adorar en obediencia, como lo reflexionaba ayer nuestro pastor David Pedraza, pero también en humildad, Padre. Señor, que nuestra adoración no se vea manchada por la envidia, el egoísmo, ni por la soberbia, Padre, que podamos hacerlo con gozo por los demás, que podamos hacerlo con sujeción a nuestras autoridades y que podamos hacerlo con un amor servil para con nuestros hermanos. Te damos gracias por todo esto porque sabemos que en ti es posible, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, rápidamente tengo aquí avisos. Voy en orden de fechas. Próximamente, este sábado 15 de junio, tenemos Camino a la Cumbre. Camino a la Cumbre, el cual ofrece 2 conferencias ahí en el Auditorio Torrefuerte. Es este sábado 15 de junio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde pues se hablarán acerca de herramientas para el crecimiento en el área ministerial, profesional, académica y personal. La entrada es libre, no tiene ningún costo, pero sí es necesario registrarse en la aplicación de Eventbrite. Usted puede descargar Eventbrite tanto para iOS como para Android, ¿no? Y ahí usted busca el evento, ¿no? Usted puede encontrar el link ahí en la página de Torrefuerte. Usted busca el evento que lo llevará a Eventbrite, ¿no? El evento de Camino a la Cumbre, y usted solicita los boletos que usted guste, ¿no? Pero cuidado porque el cupo es limitado. También ya viene el campamento juvenil Eremos. Este se llevará a cabo del 10 al 14 de julio. Jóvenes, es una experiencia maravillosa. El lugar es en Oasis de Agua Viva, ahí en Valsequillo. El costo es de 1,950 pesos, pero pues obviamente incluye lo que sería el hospedaje, las comidas y pues el uso de las instalaciones, la alberca, las canchas, etc. También tenemos ya nuestra escuela bíblica de verano, Playa Roca Rompeolas. A mí me cuesta, me es como un trabalenguas. Playa Roca Rompeolas del 22 al 27 de julio. Es toda esa semana de 9 de la mañana a 1 de la tarde para chicos de 5 a 12 años con un costo de 300 pesos. Y como fecha límite de inscripción, pues tenemos hasta el 30 de junio. Como siempre, lo invito todos los sábados a las 8 de la mañana a nuestra oración de varones. Varón, acompáñanos para orar por ti. Hay que estar orando por los enfermitos, por aquellos que están pasando por dificultad económica. Muchos de nuestros muchachos están presentando examen para ingresar a la universidad. Hay que estar orando por ellos, muchachos. Dios les acompaña y Dios traerá la victoria. También invitarlos a Oanza. Todos los sábados tenemos actividad para los niños y los no tan niños ahí en Oanza. Y como siempre, nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde. Seguimos con la serie de adoración. Y también invitarlo a nuestro servicio de media semana, miércoles 7:30 de la noche. Ya estamos terminando las exhortaciones proféticas para el día de hoy, para la actualidad. Acompáñenos, por favor. Y bueno, en atención a todos aquellos que nos dejaron un saludito, tengo aquí a Alfredo Hernández Sánchez, María Sara González, mi hermanita Leo Patiño, que fue quien me apoyó diciendo que todo corre muy bien, María Sara González, Vic Ruggiero, Alicia López, qué gusto saludarles, Caro Jiménez, bendecido día, mi amigo Paquito, qué bendición saludarte, amigo. Está la hermana Irma Argüelles, tengo a Marilda Maldonado, que manda bendiciones, Gloria Ileana Carrillo de León, muy buenos días, Silvia Mancilla, qué gusto saludarle, Lorena Rosas, gracias por compartir la palabra y nos manda saludos desde Nevada, ahí en Estados Unidos. Saludos, hermanita, gracias por seguir estas reflexiones. Tengo también aquí a, disculpe, se está moviendo esto, Silvia Mancilla. Entre más conozca el plan de Dios y su plan, podré crecer en fe y contentamiento. De ahí la importancia de siempre acercarnos a Dios a través de la palabra y la oración. Y efectivamente nos permite conocer su plan, pero también conocerlo a Él.
Hanna, buenos días. Ruth Martínez, gracias por compartir palabras de esperanza. Gracias a Dios por su palabra. Pido a Dios por mis hijos e hijas para que los prospere en sabiduría y amor para todos sus semejantes. Claro que sí, estaremos orando por esto. Mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo, por favor. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.